Dios te bendiga en este día, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga. Te saludo con la paz del Señor. Te habla el pastor Daniel Ortiz y hoy quería compartir una reflexión a modo de enseñanza también, ¿no? Eh, que está ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12 y 13. Vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vemos acá, ¿no? Grandes siervos del Señor que han pasado por pruebas, tuvieron tentaciones, fallaron, su vida fue de subidas y bajadas. Acá vemos el caso de José, ¿no? Todas las pruebas que tuvo desde muy joven. Y vemos el camino que recorremos los seres humanos está marcado irregularmente por subidas y bajadas, planicies, elevaciones. Hoy estamos aquí, mañana estamos allá, hoy somos apreciados, mañana despreciados. José, el patriarca del Antiguo Testamento, fue un creyente que experimentó subidas y bajadas, bendiciones y pruebas, reconocimiento y oprobio, pero en su trayectoria de andar en subidas y bajadas, Dios siempre lo siguió levantando. Por más que él estaba abajo, siempre Dios traía la salida para ayudarlo y para levantarlo de esa dificultad, de ese problema. Mira, acá dice José tuvo subidas y bajadas. Estamos hablando de subir y bajar. Hoy estamos allá arriba, mañana estamos acá abajo. Bueno, esa fue una de las condiciones de la vida de José. Mire, de la comunión con el Padre, ahí en Génesis 37, capítulo 37, verso 23 al 24, de la comunión con el Padre, fue a la cisterna. Usted sabe la historia de José, ¿no? Era muy apreciado por el padre y sus hermanos, es como que lo odiaban, ¿no? Porque era el preferido del padre, ¿no? Hasta le había hecho una túnica de colores para identificarse él ahí. Y bueno, desde muy chico tuvo sueños que Dios le iba dando. Bueno, por todas esas cosas sus hermanos le tenían como envidia, recelo. O así que un día salió a buscar a los hermanos, a llevarle alimento, y bueno, no tuvieron mejor idea que ponerlo en una cisterna. Entonces dice, de la comunión con su padre a la cisterna, a través de sus hermanos. Pero hubo uno que dijo, no, ¿cómo vamos a dejarlo ahí en la cisterna si es nuestro hermano? Ese fue Rubén. Y dijo, algo tenemos que hacer. Y bueno, justo pasaba una caravana de madianitas, que ellos eran aquellas personas que transportaban los esclavos de una ciudad a otra. Y bueno, no tuvieron la mejor idea de venderlo como esclavo a José, a su hermano. Mire, ¿no? Ahí José bajó de estar allá con su padre arriba, bajó a la cisterna y de la cisterna a ser un esclavo. De la cisterna se fue a Egipto, Génesis 37, 28. Qué cosas, ¿no? Como José supo soportar todas esas cosas, porque había un propósito de Dios en su vida. Dios ya tenía un propósito con la vida de José y bueno,
del corazón de sus hermanos, parece que había mucho rencor con él, mucha envidia por todo lo que sucedía, que era el preferido de su padre. Bueno, dice de la cisterna a Egipto. De Egipto, ahí también fue comprado por un noble ahí, un militar, Potifar, y lo puso al servicio de su casa. Ahí lo vemos en Génesis 39:14. Y José era una persona que estaba respaldada por Dios. Él siempre seguía subiendo, aunque estaba abajo en la cisterna de esclavo, recibido en la casa de Potifar, y ahí empezó a trabajar y empezó a demostrar su honestidad, su trabajo, el talento que Dios le daba, pero no solo eso, Dios estaba con él, eso es lo importante. Cuando Dios está en tu vida, todo lo que vos hagas y emprendas va a ser prosperado, Dios te va a dar la excelencia, la sabiduría. Y bueno, fue así que fue apreciado ahí en la casa de Potifar por el buen trabajo que estaba haciendo, ¿no? Pero el enemigo no se queda quieto, ¿eh? Ahí mismo en la casa de Potifar tuvo un problema. Parece que la señora de Potifar, la esposa, como que se enamoró de él y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que lo sedujo y ahí lo tuvo en un momento difícil y él tuvo que huir con las ropas en la mano, ¿eh? Y bueno, quizás ella por no lograr el cometido que quería con él, lo acusó injustamente. Ahí vemos en Génesis 39, capítulo 39, 19 al 20. De la casa de Potifar, ¿a dónde fue a parar? De vuelta bajó José a la cárcel, ¿eh? Y bueno, en la cárcel estuvo haciendo su trabajo, eh, fue también guiado por el Señor, no por Dios, porque todo esto que pasó con la vida de José es porque Dios lo permitió, porque lo estaba preparando. No se olvide que la historia termina que él era el segundo de Faraón. Así que bueno, estamos transitando las subidas y las bajadas de José, pero Dios tenía un propósito, así como Dios tiene un propósito en tu vida también. Quizás intentaste muchas veces y justamente te han acusado en el trabajo, en las cosas cotidianas, no sé, quizás en la iglesia, quizás querés crecer, pero no estás creciendo. Bueno, se ha detenido quizás tu pensamiento, se ha detenido tus proyectos, pero sigue adelante. Hoy quizás está abajo, mañana el Señor te va a levantar. No desespere, no desmaye. El Señor siempre tiene la salida. Confía en Él, como lo hizo siempre José. José tenía la particularidad de que seguía confiando en Dios y Dios lo apoyaba y cada vez que él bajaba, otra vez Dios a través de personas o de cosas lo volvía a subir. Entonces de la cárcel ahí estuvo un tiempo, usted sabe la historia, ya como que por el buen desempeño de él, como que el carcelero ahí, los carceleros lo hicieron como uno más de ellos, ¿no? Que los ayudaba a que pueda transcurrir todo en paz, porque realmente donde iba José había paz, donde iba José había tranquilidad, donde iba José todo estaba calmo, porque Dios estaba con él. Es así, hermano mío, hermana, amigo, cuando un hijo de Dios va a un lugar, tiene que cambiar la atmósfera, cambia todas las cosas, porque si Dios está con nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros. Entonces, donde nosotros vamos, tenemos que irradiar esa paz, esa seguridad, esa sabiduría de que todo lo que hablemos sea de edificación, sin crítica, sin murmuración, sin chisme, así como era José. José tuvo que soportar muchas pruebas y también nosotros en este tiempo quizás venís soportando muchas pruebas, pero no temas, no desmayes, sigue adelante, sigue confiando, sigue con tus proyectos, ponelo en las manos del Señor, así como José, también Dios te va a exaltar. Bueno, de la cárcel usted sabe la historia, ¿no?
ahí él estuvo, olvidado, acusado por la mujer de Potifar, y bueno, él tenía relación con el copero y con el panadero del lugar, y bueno, esa gente se relacionaba con el rey o con el faraón, digamos, ¿no? Y bueno, y es así que el faraón tuvo un sueño que ningún sabio, ningún mago, ni astrólogo de los de Egipto pudieron revelarle. Entonces, eh, José fue llamado por Faraón porque él le había revelado sueños al copero y al panadero. Y bueno, fue así que fue llamado por Faraón porque Faraón estaba muy mal, estaba enojado porque no había en el reino quien le pudiera interpretar el sueño. Y fue así que de la cárcel se fue ahí a hablar con Faraón y de la cárcel subió a gobernador. Mire qué tremendo, ¿no? El faraón lo llamó y le comentó el sueño y le dijo que soñó 7 vacas bien gordas, bien alimentadas, y bueno, que después de esas siete vacas con esas características, también soñó con 7 vacas flacas que estaban desnutridas, que estaban mal. Y bueno, José, con la sabiduría que Dios le daba, pudo interpretar el sueño de Faraón y bueno, le dijo que las 7 vacas gordas serían 7 años de abundancia, que iba a haber mucha abundancia en el trigo, el grano, todo lo que había en la tierra de Egipto iba a ser de mucha abundancia. Pero acá viene la clave, ¿no? Y le dice el faraón, ¿y las 7 vacas flacas qué significa? Bueno, después de esta gran cosecha, de esta gran bendición que va a venir sobre Egipto, van a venir 7 años de escasez, de miseria, de pobreza. Eso significa las 7 vacas flacas. Entonces Faraón le pidió la opinión y le dijo, tú que eres un elegido del Dios Altísimo, sé que Dios está contigo, ¿qué podemos hacer? Y bueno, él con la sabiduría que Dios le da, que Dios le daba, y de un plan que se lo dio el Señor, así como cuando también nosotros tenemos esos planes que vienen de parte del Señor, ideas brillantes para poder ayudar a otras personas, a la obra de Dios. Siempre Dios va a poner sabiduría de lo alto, no terrenal, sino la sabiduría celestial. Y bueno, José le planteó la forma de hacerlo y le dijo, bueno, hay que empezar a hacer lagares, lugares depósitos donde se puedan almacenar en estos 7 años toda la mayor cantidad de trigo, de todo lo que es comida. Entonces, para que cuando vengan los 7 años difíciles que, que estaba pronosticado por el sueño que José le interpretó, entonces cuando vengan esos 7 años difíciles va a haber abundancia y van a tener para vivir 7 años de todo lo que se acopió, de todo lo que se guardó. Entonces eso fue lo que le explicó José, el proyecto. Y entonces Faraón automáticamente le dijo, bueno, vos vas a quedar a cargo de eso. Si Dios está contigo, vas a quedar a cargo de construir los graneros, de que en estos 7 años de abundancia podamos o puedan juntar y a copiar todo lo que iba a ser para soportar los 7 años de vacas flacas. Bueno, fue así que el faraón lo nombró segundo de él. No había nadie más con más autoridad que José. Estaba Faraón y luego de Faraón estaba José. Mire, ¿no? De la cisterna, de esclavo, a la casa de Potifar, a la cárcel, de la cárcel al palacio.
y siendo gobernador, gobernador automáticamente, ¿vi? No, no bajes los brazos, no, no desmayes, porque muchas veces estamos diciendo, no me sale, no puedo, todo va mal, parece que las cosas no cambian. Seguí insistiendo, seguí pidiendo, sabes que Dios está contigo, así como estaba con José siempre, este, ayudándolo, y bueno, fue así que le dio el anillo real y José hacía y deshacía. Él tenía toda la gente a cargo, ya no estaba en la cárcel, sino estaba siendo el segundo de Faraón. Mire, José tuvo subidas y bajadas, pero donde bajó siempre Dios lo subía. Así somos los hijos de Dios. Eh, Cuando aceptamos su voluntad, por más que hayan subidas y bajadas, vamos a estar siempre apoyados y ayudados por el Señor. También en el punto 2 dice, el pecador arrepentido ha subido de sus bajadas. El pecador arrepentido, hablamos acá de personas pecadoras que estaban allá abajo, ¿no? Pero que han subido, ¿no? Ahí vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en Lucas 15 el hijo pródigo, ¿eh? De hijo pródigo a hijo restaurado. Sabe que él pidió los bienes que le correspondían y fue y malgastó todo, 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 viviendo una vida desordenada. Malgastó, se fue a otra provincia y le dijo al padre, bueno, le pidió todos sus bienes y el padre le dio. Y se fue, salió a recorrer, a vivir la vida y bueno, no le fue bien, porque cuando hubo gastado todo el dinero, ya no tenía para comer, andaba ahí en la miseria y muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces el ser humano dice cuánto tenés, cuánto valés, ¿no? Hay un dicho que dice, cuando yo tenía plata me llamaban Don Tomás, ahora que no la tengo me dicen Tomasito y nada más, ¿vio? Cuando hay un interés económico, así como lo tenía el hijo pródigo, salió con todas sus ínfulas a recorrer la vida, a comerse el mundo, pero bueno, cuando gastó todo lo que tenía, se le acabaron los amigos, se le acabaron las fiestas y tuvo que ir a apacentar cerdos a una granja. Pero qué bueno, porque siempre Dios trae esa luz para que podamos recapacitar, ¿no? Y él en un momento no quería inclusive comer de las algarrobas, pero no podía. Pero en un momento que Dios le dio una lucidez en su mente, dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Apacentando cerdo. Si yo en mi casa, mi hermano, mi padre, hay abundancia de comida, ahí lo tengo todo. Y ¿sabe qué dijo él? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y tomó esa decisión muy, muy importante, una decisión muy justa, sabiendo de que ya no quería volver a la casa siendo el hijo que despilfarró toda su herencia, sino que él iba a llegarse al padre y decirle, perdón papá, he pecado contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, hazme como a uno de tus empleados, porque él sabía que ahí iba a tener bienestar, iba a tener donde vivir, iba a tener comida, si bien tenía que trabajar. Pero el Padre, se movido a misericordia, lo abrazó, lo recibió de una manera tremenda. Así es nuestro Dios. Muchas veces salimos de las cosas de Dios, salimos del camino, nos apartamos, pero Dios siempre está. Ese Padre, desde el momento que su Hijo salió a vivir esa vida loca, digamos, ¿no? Él siempre sabía que ese Hijo iba a volver.
Ese hijo iba a volver todos los días, ese padre salía a la puerta y miraba esa calle y decía, en algún momento mi hijo va a volver. Así es el Señor te está diciendo, hijo mío, aunque te apartaste, aunque ya no querés estar en el camino, aunque no deseas de mí, yo te estoy deseando, te deseo, yo quiero que vengas y te reconcilies conmigo, yo te voy a estar siempre esperando. Esa es la condición de nuestro Padre, amoroso, fiel. Él siempre nos ama con amor eterno y aunque nosotros eh, fracasáramos o erráramos, Él permanece fiel, siempre permanece fiel. Él nos está esperando, nos está llamando. Él tiene cosas grandes para tu vida y para mi vida. Bueno, esa es la historia, una de las historias del hijo pródigo, ¿no? Y ahí el padre lo recibió, lo hizo una gran fiesta, mató el becerro gordo, le puso anillo, calzado, le dio una identidad. Nuevamente él estaba en la casa del Padre, celebrando junto con su familia. Así hay personas, así hay hermanos que quizás están apartados, pero el Señor te está diciendo, hijo, yo te estoy esperando, ven a mis brazos que yo te voy a restaurar y te voy a dar todo lo que necesitas. No sigas comiendo de las algarrobas, no sigas apacentando cerdo en los chiqueros, vení que yo te estoy esperando. Siempre te esperaré y siempre te daré otra oportunidad. También tenemos ahí eh, en Juan 1:12, ¿no? De enemistad con Dios Padre a amistad a través de Dios Hijo, ¿no? Bueno, sabe que el hombre estaba separado de Dios por el pecado original de Adán y estaba enemistado, pero vino Jesucristo a hacer la obra redentora, a reconciliarnos con Dios, y dice ahí en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Así que por Jesucristo podemos decir que somos hijos de Dios, comprado y lavado por su preciosa sangre. También vemos ahí en Efesios 5:8, dice, también el pecador arrepentido subió de abajo de las tinieblas a la luz. Estábamos muertos en delitos y pecados en otros tiempos, éramos tinieblas, mas ahora somos hijos de luz, luz en el Señor. Debemos también andar como tal, como hijos de luz. Efesios 5:8. Qué importante, ¿no? Él nos llamó y cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, nos hizo hijos, pero también nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y bueno, también ahí en Romanos 6:23 vemos que estábamos muertos espiritualmente y de muertos espirituales pasamos a resurrección de vida eterna. Dice en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, más la dádiva de Dios, mejor dicho, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecador que estaba allá abajo, cuando conoció la verdad y fue perdonado sus pecados, el regalo de Dios es vida eterna para toda la eternidad, como dice su palabra, ¿no? También el pecador arrepentido ha subido de sus bajadas de pecador a justo. En Romanos 5:19 vemos ahí que dice, por la desobediencia de Adán entró el pecado, por la desobediencia de Adán. ¿Sabe la historia ahí usted, el huerto del Edén? Adán pecó con Eva y bueno, fueron destituidos de ahí. Entonces el hombre perdió la comunión con Dios. Pero bendito es nuestro Señor que mandó al segundo Adán, que es Jesucristo. Y por la obediencia de Él, por la obediencia de venir a salvar lo que se había perdido,
somos justificados por la gracia de su nombre, por la gracia eterna de Él, tenemos paz para con Dios. Justificados, pues por Jesús tenemos paz para con Dios. También de pecador a justo. Muchas cosas ahí en Romanos 5:19, lo vimos recién, y también de candidato al infierno a candidato al cielo. Filipenses 3:20, el pecador era candidato al infierno, pero conoció a Jesús y hoy es candidato al cielo. Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la salvación al Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Cómo Dios hace las cosas, ¿no? Y bueno, son subidas y bajadas. Quizás estábamos muertos ahí abajo, enterrados, estábamos en el pecado, en el lodo cenagoso, y Él vino y nos levantó y nos puso sobre peña, nos dio un nuevo nombre, que somos hijos de Él, hijos de Dios, y anotó nuestro nombre en el libro de la vida eterna y pasamos de muerte a vida. Qué importante, ¿no? Bueno, también el creyente sube y baja. Acá vamos a ver otro en el punto 3, las subidas y las bajadas del creyente. Fíjese ahí, dice, Saúl de sus victorias descendió a la envidia. Primera de Samuel 18, versos 6 al 14. Saúl era un hombre victorioso, un rey que estaba reinando en el tiempo de David, pero cuando David fue llamado como rey, empezó a colaborar con Saúl. ¿Y qué pasó? Saúl, de sus victorias, era aclamado, descendió automáticamente ¿a qué? A la envidia. Ahí, cuando decían, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10.000. Entró en él un espíritu de envidia. No dejes que ese espíritu entre en tu vida, mi hermano. No dejes que ese espíritu opere en tu vida. Y en la vida de ningún creyente debe operar la envidia. Simplemente tienes que ser un hijo valiente y siempre evitar esas cosas, la envidia, el enojo, el rechazo. Eso no le agrada a Dios. Eso entró en el corazón de Saúl y lo envidiaba a David porque tenía éxito, porque clamaba que mató a sus 10.000, y eso se hizo ahí un nido, una raíz de amargura en el corazón de Saúl. Pero bueno, Dios le fue acomodando las cosas a David y bueno, en su momento él pudo ser rey, pero se salvó de que hasta que David se salvó de que Saúl lo matara, lo perseguía en todos lados y él no le había hecho nada, simplemente Dios estaba con él y se veía, ¿no?, en el éxito que le daba a Dios a David, y por eso entró la envidia en Saúl y se hizo raíz de amargura hasta el grado que lo perseguía para matarlo. Así que bueno, también David subió a la victoria frente a Goliat. David subió a la victoria ahí en lo más alto cuando venció al gigante. ¿Se acuerda esa gran pelea de David y Goliat? Ese gigante de 3 metros que desafiaba todos los días en el valle ahí de Ela al escuadrón de los hijos de Israel, diciendo: el que pelee conmigo y me venza, nosotros vamos a ser sus esclavos, el que pierde será nuestros esclavos. Entonces David escuchó y se involucró, ¿no? Y lo venció usted sabe la historia ya, ¿no? David subió de la victoria frente a Goliat, fue aclamado y fue muy estimado por todos porque venció al gigante. En una palabra, sacó al pueblo de Israel de esa gran presión que tenía a través
de ese gigante Goliat. Lo mató, le cortó la cabeza y se terminó la historia ahí. Pero también David subió a la victoria frente a Goliat y descendió al fracaso con Betsabé. ¿Se acuerda de la historia de David y Betsabé? Bueno, está en 1 Samuel 17:50 y 2 Samuel 11:14. Él tenía todo, no le faltaba nada, él era el rey. ¿Y qué pasó? Estaba ocioso, estaba sin hacer nada, y bueno, ahí abrió la ventana y vio una mujer muy linda, la mujer de Urías el Eteo. Y bueno, no tuvo la mejor idea que traerla, y bueno, faltó a eh, lo que Dios le había dado, que era el tener, sí, muchas concubinas, pero esa era la mujer de un siervo de Dios que estaba en la guerra, Urías el Eteo. Y ahí, bueno, se concebió el pecado ahí, bueno, de estar arriba, David descendió al fracaso con Betsabé. Esa historia usted lo sabe. Bueno, también tenemos otra historia acá, Elías, ¿se acuerdan? El Monte Carmelo, Elías ahí cuando derrotó a los profetas de Baal, y ahí Dios mostró a través de Elías el poder, ¿no? Y hubo un desafío, los profetas de Baal hacían toda clase de intentos para que cayera fuego del cielo y consumiera el holocausto. Y bueno, no lo lograron, pero cuando Elías clamó, y ahí armó el altar y descendió fuego del cielo, y consumió el altar. Quiere decir que Dios estaba con Elías, así como está contigo, como está en tu vida. Créele al Señor, Él tiene siempre algo especial para ti. Así como Elías confiaba y clamó hacia Dios, hoy en este tiempo, clamale a Él y pedile que descienda fuego para que queme toda ligadura, para que queme toda escoria que pueda haber en tu vida, para que queme todo problema, así como lo hizo con Elías, ¿no? Y bueno, de esa gran victoria, ahí en el Monte Carmelo, derrotó a los Baales y mataron a todas esas personas. Luego, cuando se enteró Jezabel de lo que había sucedido, dijo: ahora, mañana mismo pido la cabeza de Elías. ¿Y qué pasó? Ahí ese Elías tan espiritual, tan confiado que Dios estaba con él, pero cuando esta mujer lo amenazó y le dijo que lo iba a perseguir y lo iba a matar, ¿qué pasó? Temió, descendió ahí, en ese momento Elías descendió. ¿Y dónde se fue a esconder? A la cueva de Oreb, temiéndole a Jezabel. Primera de Reyes 18, 36 al 40. Mire las subidas y las bajadas de esas personas que Dios utiliza, y hoy están allá arriba, pero mañana viene el enemigo y te susurra al oído. Y bueno, se fue a esconder a la cueva ahí Elías, ¿no? Y de esa derrota que tuvieron los Baales, el poder de Dios se manifestó, pero cuando una mujer lo amenazó, corrió y se escondió en la cueva. Pero bueno, ahí en la cueva Dios le habló a él de muchas maneras, y así. Yo te aliento que en este tiempo no te metas a la cueva, salí adelante, salí, escuchá la voz de Dios. Él está en el silbo apacible, ahí está el Señor queriéndote traer paz, queriéndote traer alegría y gozo. No escuches los ruidos, esos ruidos malos, esos ruidos que vienen transgiversados, esos ruidos que vienen deteriorados, esos ruidos que vienen con amenazas. Simplemente escucha el silbo apacible de Dios que te dice: hijo mío, yo estoy contigo, no temas, no tengas miedo, salí de la cueva, porque hay mucho pueblo todavía, hay mucho pueblo todavía que te está respaldando, hay muchas cosas que todavía te tengo que dar,
no temas, no temas, no te detengas, sigue adelante. Bueno, también vemos ahí eh, en el caso de Pedro, ¿no? Ahí en Mateo 26, 35 y 35, 69 y 75. Pedro, ese hombre tan audaz, ese hombre que siempre estaba un paso adelante, ese hombre que siempre eh, confió en el Maestro, aún cuando Jesús venía caminando sobre el agua, él dijo: Maestro, si eres tú, manda que yo también camine. Y Jesús le dijo: ven. Y ahí Pedro empezó a caminar. ¿Sabe la historia usted, no? Tremendo, que se relató y quedó plasmado en la palabra, ¿no? Un hombre que pudo caminar sobre el agua. Nunca visto eso, solo el Maestro lo hizo. Y bueno, Pedro como desafiaba, Pedro como dio un paso adelante, así en muchas cosas. Pedro se destacaba porque era valiente, porque era audaz, porque tenía iniciativa. Muchas veces el Señor también te está llamando a que seas un Pedro, que seas valiente, que tengas iniciativa, a que no te quedes, aunque veas que todo está mal, que todo está cayendo, que todo se está desmoronando. No tengas miedo, dile: Señor, yo sé que tú estás conmigo y vas a utilizar mi vida. Utiliza mi vida, Señor. Y bueno, también ahí en un momento vemos la audacia de Pedro, ¿no? Y como también Dios le revelaba, porque en un momento Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, sus discípulos contestaron, dijeron: unos dicen que sos Elías, otro así, otro profeta. Y Pedro contestó, dice: tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ah, qué bueno, Pedro, le dijo Jesús, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Automáticamente Pedro estuvo ahí con esa revelación de parte de Dios. Le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Como también le dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Pedro también le dijo: ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer? Dejamos nuestra familia, te seguimos, como reprochando, ¿no? Y bueno, Jesús le dijo que vendrá la recompensa. Pero así era Pedro, era audaz, era valiente, pero también Pedro eh, del no te negaré. ¿Se acuerda cuando Jesús iba a ser prendido ya? Y bueno, estaban hablando con los discípulos y Pedro le dijo: Señor, jamás te voy a dejar, me entregaré mi vida por ti, no te dejaré. Y ahí Jesús le dijo: mira, Pedro, no digas que no, porque antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: no te negaré. Bajó ahí a lo más profundo. Pedro, tan valiente, Pedro del no te negaré, baja al no sé lo que dices, no conozco a este hombre. Cuando fue indagado ahí en el patio de Anás, ahí: este también es un Galileo, este estuvo con Jesús. No conozco al hombre, dijo, lo negó. No conozco al hombre. Bajó, subidas y bajadas. Pedro bajó allá y mintió. Y bueno, cuando él hace eso, cantó el gallo. No dejes que te pase lo de Pedro. No niegues al Señor Jesús. Siempre tienes que ir con la verdad, con el propósito de Él, para que seas una persona bien plantada en las cosas de Dios. No negaré que soy cristiano, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahí en Mateo 26, 35 habla del Pedro que dijo: no negaré, pero en el momento de la dificultad lo negó. No sé lo que dices, le decía a esas personas, no conozco a este hombre.
Es como que decía, yo no lo conozco, para que él también no sea prendido y sea crucificado, torturado. Bueno, estos son todos los casos que vemos, subidas y bajadas en el camino del Señor, ¿no? Y así vamos a pasar nosotros también, hermano, por pruebas, por lucha, pero bendito sea el Señor que nos da la sabiduría para salir adelante. En medio de las pruebas y tentaciones que vienen sobre nuestro andar como creyente, se debe meditar en los siguientes textos bíblicos. Van a venir las pruebas, pero el Señor dice que no pondrá mayor carga de la que no podamos soportar. Te voy a dejar unos textos para terminar. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a sus propósitos. Romanos 8:28. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Por lo cual, estoy seguro que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38 y 39. Pues tengo la certeza, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. También vemos acá en 1 Corintios 10:13, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, para que podamos resistir. Bueno, mi hermano, te dejo con esta reflexión, esta enseñanza, y sabes que en tu vida puedes tener subidas y bajadas, como lo tuvieron todos estos líderes, pero dice el Señor que no sobrevendrá ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios que dará también la salida en ese momento. Te saludo, mi hermano, con la paz del Señor, que termines un buen año, te bendigo a la distancia y quiero orar por tu vida. Señor, te doy gracias, Padre, por esta reflexión. Bendecí a cada uno que pueda escucharlo, bendecí su vida, su familia, que pueda terminar este año en victoria. Señor, te damos gracias porque estamos en tus manos. Vamos a terminar este año de la mejor manera, sostenido de tu mano. Pero solo tú sabes lo que va a pasar este año que va a entrar, este 2022. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos, al abrigo tuyo, al abrigo del Altísimo, sabiendo, Señor, que tú vas a guardar nuestra salida y nuestra entrada. Quizás hayan bajadas y subidas en nuestras vidas, pero Señor, tú eres fiel para sostenernos y elevarnos nuevamente ante la dificultad y la prueba. Bendecimos tu nombre, Padre, a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, mi hermano, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Fírmese adelante. Te saludo, te mando un abrazo, que termines bien el año. Te quiero, te amo, en el nombre de Jesús. Amén.